Muy buenas tardes a todos. Mi grupo está conformado por Laura Ivana Agudelo, Juan Diego Calle, Luis Gabriel Sánchez y mi persona, Juan Manuel Erazo. Y el tema de nuestro artículo académico es la globalización de los derechos humanos y su protección en los instrumentos jurídicos internacionales. Bueno, Para iniciar, pasaremos a escuchar a mi compañera Laura Ivana Agudelo. Por bueno, favor. la globalización es un fenómeno en el cual se juntan varios procesos superando el Estado-Nación, generando interdependencia e interacción entre mercados, estados, empresas, organizaciones, normas jurídicas y sujetos. El derecho no es la excepción, ya que se han creado grandes impactos en las normas jurídicas y aparece en gran variedad de tratados y organizaciones internacionales para facilitar la interacción de las diferentes naciones, protegiendo siempre los derechos humanos. Uno de los claros ejemplos son la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea y el Pacto de San José de Costa Rica. En nuestro presente artículo tendremos la intención de responder la pregunta: ¿cuál es el impacto de la globalización en los derechos humanos? Nuestro objetivo específico es identificar el impacto en las culturas de los diferentes pueblos del mundo, por lo que realizaremos esa relación que tiene la globalización con el derecho, analizando, como ya se había dicho, constituciones, tratados y organismos internacionales creados por el choque de la globalización en los derechos humanos, más específicamente en América Latina y en Europa. La globalización es un fenómeno que va más allá de las fronteras y de los estados. Una visión compleja e integral de la globalización la ofrece el sociólogo Boaventura de Sousa Santos, quien la define como un proceso a través de la cual una determinada condición o entidad local amplía su ámbito a todo el globo y al hacerlo adquiere la capacidad de designarlo como locales las condiciones o entidades rivales. Y como para una mayor comprensión del concepto, del proceso y el impacto que la globalización ha generado en nuestro diario vivir, se toma como referencia al profesor de la Universidad de Medellín, Francisco Javier Vázquez Bárcez, con su artículo Impacto de la globalización en el mundo jurídico, con quien se inicia a adentrarse en el impacto que ésta ha generado en los diferentes ordenamientos jurídicos, incluyendo el colombiano, que es nuestro punto de partida, donde este define la definición como un fenómeno del que puede decirse que existe desde inicio de la humanidad, implicando un contrato entre culturas que se entremezclan y se nutren unas a otras, generando también una simbiosis de costumbres y culturas. Con base a estas definiciones precisas y claras, se pasa a hablar de nuestro segundo subtema del artículo académico. Bueno, como ya se dijo anteriormente por mi compañera, en el transcurso de este documento vamos a hablar de la globalización y el derecho. Primero que todo, como se ha repetido anteriormente, la globalización abarca infinidad de interrelaciones entre diferentes sociedades del mundo, superando tanto fronteras, superando estados, y en el derecho no es la excepción, ya que es necesario poder regular las conductas de diferentes sociedades, reconocerles derechos tanto lo que son humanos, sociales, políticos, culturales, entre otros. Para esto se han creado diferentes organizaciones cuyo fin sea facilitar las interrelaciones. Un ejemplo y muy claro que tenemos en nuestro artículo es la Organización de las Naciones Unidas, que ha sido un organismo encargado de globalizar el derecho, dar una interrelación de los derechos humanos, generándoles un estatus para todos los pueblos, para todos los territorios o pueblos que se encuentran unidos a esta. Aquí citamos al doctor Cadavesh. Este es un juez estadounidense que nos dice que si se pretende realizar una globalización del derecho, debemos que optar por una igualdad de mínimos. Entonces, esta igualdad de mínimos va a estar determinada solo por derechos a la vida, a la salud y a la no discriminación, etcétera. Y no pensar en la idea de crear un conjunto de normas para todos. Es decir, como él plantea, no creamos un derecho común, sino de acuerdo a la Carta de Constitución de cada país o de acuerdo a sus culturas, costumbres, etcétera. En nuestro ordenamiento jurídico, sabemos que Colombia ha reconocido los derechos humanos y la globalización de estos por pertenecer a las Naciones Unidas en los tratados como en el artículo 93 y también en los artículos tanto el 11, el artículo 13, que es la igualdad, el artículo 14, que es la personalidad jurídica, y el artículo 15, que es la intimidad personal. Entonces, podemos decir que la globalización del derecho ha abarcado a todos los integrantes
a todos los integrantes de las Naciones Unidas. Por ende, ahora vamos a pasar a nuestro tercer subtítulo y a nuestro tercer tema de nuestro trabajo. Gracias. Bueno, siguiendo con nuestro artículo académico, el siguiente tema que desarrollamos fue la globalización en los pueblos europeos. Entonces, para iniciar, tenemos que decir que la globalización ha hecho que, dependiendo de la ubicación geográfica de cada país, estos se vean obligados a interactuar directamente con los países que los rodean. El más claro ejemplo de esto que tenemos de globalización es la Unión Europea, que es una unión sui generis o de mismo género y especie que consiste en un sistema híbrido de gobierno. Dicha Unión Europea fue constituida por 27 estados independientes y entró en vigencia el 1 de noviembre de 1993. Esta se basa en un sistema jurídico y político que se rige mediante mecanismos internos complejos en cada país. Ahora, si bien hemos hecho un estudio de la globalización en los países del viejo continente, posteriormente a esto hacemos un análisis mucho más complejo y mucho más desarrollado de la globalización, de cómo ha afectado la globalización en los pueblos latinoamericanos, en donde tomaremos como base la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, que es el tema que va a exponer mi compañero, Juan. Bueno, muchas gracias, Juan Diego. Para finalizar nuestra exposición de nuestro artículo académico, es pertinente escoger 3 constituciones de nuestro continente latinoamericano y nosotros hemos elegido la Constitución de Ecuador, de Bolivia, de Perú y obviamente la Constitución colombiana. Bueno, la Constitución de nuestra hermana República del Ecuador fue la primera constitución en declarar la naturaleza como sujeto de derechos, ya que esta es una de las constituciones más nuevas del continente latinoamericano. Bueno, en su artículo 10 establece que todas las personas gozan de los mismos derechos sin importar su raza, su género, su orientación sexual, su religión, su opinión política, entre otros. Bueno, en el artículo 417 nos habla de los tratados internacionales que este país ha firmado, los cuales siempre tienen que ser principios pro ser humano y no tienen que restringir los derechos humanos de su población. En la Constitución de la República de Bolivia hay un cambio novedoso, ya que hay una cuota de parlamentarios indígenas, un sistema judicial indígena campesino, un autogobierno indígena, y en artículos como en el artículo 20 establece el acceso al agua potable como un derecho fundamental, el acceso a la educación en el artículo 17 como otro derecho fundamental. Bueno, en la Constitución de la República de Perú, que es una de las constituciones junto con la colombiana más viejas, del año 1997, en su artículo 2 nos da una gran cantidad de 28 numerales, la cual establece derechos humanos como, por ejemplo, la libertad, la vida, el respeto por la dignidad humana, que es en lo que se basa todas las constituciones, entre otros. Bueno, para poder comprender cómo ha llegado la globalización hasta el continente latinoamericano, es pertinente que utilicemos uno de los más claros ejemplos de todo el mundo de cómo la globalización se ha adentrado en los derechos humanos de las diferentes naciones. Y este ejemplo es el Pacto de San José de Costa Rica, que fue firmado en el año 1978 y es una de las bases del Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos. Establece la obligación del desarrollo progresivo de los derechos humanos, sociales y culturales, y son de obligatorio cumplimiento para todos los firmantes de dicho tratado. En el primer artículo de este Pacto de San José de Costa Rica nos habla de que todas las personas tienen derecho a su honra y reconocimiento de su dignidad. En el segundo nos habla de la integridad física y la prohibición de penas en donde se apliquen la tortura o se vulnere la dignidad del ser humano.
También nos habla de garantías procesales que todas las personas tienen, como por ejemplo en el artículo 8, nos habla de que toda persona se presume inocente hasta que se compruebe lo contrario, con una sentencia judicial firme y impuesta al condenado. Nos habla de que el inculpado en una sentencia, o sea, el que sea condenado, tiene derecho a impugnarla, lo que conocemos como la segunda instancia. Y también nos habla en el artículo 9 del principio de legalidad y de retroactividad, es decir, que nadie podrá ser juzgado por un acto que en el momento no era ilegal. Y retroactividad nos habla de que una persona condenada puede beneficiarse de una ley a futuro si ésta le favorece a la condena que éste tiene, lo que conocemos como el principio de favorabilidad. Bueno, muchas gracias a todos. Este fue nuestro artículo académico y nuestra exposición.